orar por este tiempo, hermanos míos, y darle gracias, Señor, también por la oportunidad de estar acá en su casa de oración, y oremos por esta noche. Gracias, Padre Santo, le damos por el amor que usted derrama en nuestra vida cada día. Reconocemos, Señor, sus bondades, misericordias y cada uno de los regalos que usted nos da cada minuto. Le agradecemos por este tiempo de estar aquí, por mis hermanos que están aquí presentes, por los que vienen en camino, por los que no puedan venir, por nuestro pastor en especial, para que se recupere pronto de esa situación de la boca, y que podamos salir también de aquí edificados en su palabra, animados, exhortados y gozosos, porque su palabra es verdad y se cumple. Entregamos, Señor, este tiempo, denos sabiduría también, y permítanos cantar y alabarle a usted con gozo en nuestro corazón. Perdone nuestras faltas, ofensas y pecados, Señor, y le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Le damos gracias y lo pedimos en el precioso nombre de su Jesucristo. Amén. Estamos meditando con relación a Isaías, el capítulo 9, los versículos del 1 al 7, y lo que estamos destacando es, hermanos, el regalo de Dios para nuestra vida a través del nacimiento de Jesucristo. Las características que hemos mencionado realmente son importantes porque, como dice el versículo 6, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y resulta, mis queridos hermanos, que cuando uno medita con relación a la Navidad, escucha uno muy frecuentemente aquello que se llama el espíritu de la Navidad. Y yo me pregunto, mi querido hermano, si eso está en la Biblia. El espíritu navideño. ¿Cuál es el espíritu que describe la Biblia, mi querido hermano? Amén. Y fíjense esto, vamos a buscar aquí en Juan 14, 26. El verdadero espíritu que gobierna nuestra vida es el Espíritu Santo. Y ese nos da poder para testificar, como dice el libro de Hechos también, el capítulo 1 y 2. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Parece interesante y parece algo inofensivo e inocente hablar del espíritu navideño. ¿Por qué? Porque normalmente en Navidad las personas cambian, ¿sí o no? Se vuelven más amorosos. Los jefes hacen fiestas para los colaboradores, ¿no? Sí, porque hay un espíritu o una tendencia a que uno se vuelve más amoroso. Digo, no es malo, ¿verdad? Es bueno. Pero entonces empieza uno a pensar en lo que hacíamos o hacemos o hace mucha gente en Navidad. Dar regalos. ¿Verdad que es parte de la Navidad? Adornar las casas. ¿Es parte de la Navidad? Es parte de la tradición que hemos vivido. Porque parte de la Navidad realmente el significado es ese. Y realmente tampoco tiene nada de malo, hermanos míos, el que usted ponga o no lucecita, ¿no? Que sea bonita la casa, pero el fondo de esto, y la verdad el fondo de esto es el nacimiento de Cristo. Es como aquella persona que le dice a usted, yo a este lugar no voy a ir porque ese lugar tiene una foto de no sé qué cosa. Y fíjense que cuando uno está claro en lo que es la entrega de nuestro corazón al Señor, esas cosas no nos afectan. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted es hijo de Dios, es hijo del Señor, ha entregado su corazón a Cristo, así que nada de esas cosas le va a afectar. El que lo hace y lo adorna bien, y el que no lo hace también. Al final de cuentas, nos mueve el amor al Señor, a Cristo, y sabemos que la Navidad es el nacimiento de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y en alguna ocasión, un amigo de mi entrenamiento de medicina interna en México, muy querido, me invitó a su boda hace tiempo, ya hace más de 20 años, y él me dice a mí, ¿qué pasó, hermano? Y me dice, más de 20 años,
25 años. Oye, yo quiero invitarte a mi boda. Tú eres un buen amigo mío y te aprecio, y mi familia también. Y aparte me dice que los invitados le van a pagar la habitación del hotel en un lugar que se llama Querétaro, en México. Bonito lugar. Yo, invítame, yo voy. Con habitación pagada todavía voy más rápido. Y entonces me dice que hay un detalle que quiero preguntarte. Tú no eres católico y la ceremonia se va a realizar en la capilla más bonita católica de Querétaro. Y me dice a mí, ¿y podrás ir? O sea, como que ¿tienes permiso para ir? Tú eres mi amigo y sí voy a ir, porque eso no me va a afectar en ningún momento mi fe en el Señor Jesucristo. Es más, cuidado que yo hablo ahí como hace un par de semanas que hubo una ceremonia de despedir a una persona y yo sí hablé con el sacerdote y le dije un par de cosas, pero bien, ¿no? Bien, en buena lid, en buena lid. Al final, el detalle es este: por amor a mi hermano, al prójimo, yo voy y le comparto de Cristo, de la manera que lo tenemos que hacer, ¿no? Con amor, sazonadas las palabras con sal. Al final de cuentas, es lo mismo que estamos hablando ahora en la Navidad. De hecho, el nacimiento de Cristo y el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida y que nos permite discernir lo que nosotros debemos o no hacer. Pero el consejero, que es el detalle que quisiera compartirles, en la Biblia tenemos demasiados hermosos y amorosos consejos de Cristo para cada uno de nosotros, demasiados. Yo no puedo mencionarlos todos, mis queridos hermanos, pero quiero mencionarles algunos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo quiere que seamos sus amigos. Piense, Él quiere que seamos sus amigos. ¿Y qué tenemos que hacer? Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y como hemos escuchado ya, para ser amigos del Señor Jesucristo hay que obedecer. Eso es algo fundamental dentro de los consejos del Señor Jesucristo para nuestra vida. Otro consejo que el Señor nos da, por ejemplo, es que estemos unidos a Él en comunión en todo momento. ¿Por qué? Dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y fíjense, mis hermanos, que es algo importante que tenemos que meditar y analizar en función de la palabra. Nosotros, en algún momento, al recibir la palabra del Señor, tenemos que estar claros que el Espíritu Santo nos dé discernimiento de la verdad. Hace muchos años, en alguna predicación en otro lugar, yo escuché al pastor decir lo siguiente: si usted no está sirviendo al Señor y dando fruto al 100%, usted no sirve. ¿Y cómo lo sentiría usted, mi hermano, si usted recibe en el corazón esa palabra? ¿Usted se sentiría bien? ¿Cómo se sentiría? Triste, apesadumbrado, decepcionado. ¿Por qué? Porque esa palabra está dicha de una manera en la que realmente el Espíritu Santo nos va a decir a nosotros que cada uno tiene un porcentaje en el servicio del Señor. Y yo les digo algo, cuando yo escuché la palabra de aquel predicador que decía, si usted no está en el servicio del Señor al 100%, usted no sirve, yo estuve prácticamente 2 años triste, porque yo decía, yo no puedo servir 100% al Señor en la iglesia, yo tengo un trabajo que hacer, yo tengo que mantener una familia, tengo que mantener a mis hijos, y al final de cuentas quisiera en mi corazón estar aquí todos los días, o servir al Señor todos los días, pero hay un detalle, y la palabra lo dice, aunque es una palabra un poco especial. La iglesia, como dice el Señor Jesucristo a los 12 años, es el negocio de almas del Señor. La iglesia es una empresa y es un negocio de almas. Piense, porque el Señor Jesucristo lo dijo cuando lo encontraron en el templo, en los negocios de mi Padre
me es necesario estar. Entonces estamos en una empresa donde todos somos colaboradores. Fíjense, pero hay un pequeño detalle e importante detalle. En la obra del Señor, unos darán el 30%, otros darán el 40%, otros el 60% y otros el 100%. Entonces usted se pregunta, ¿en qué porcentaje estoy yo? ¿O en qué porcentaje está usted? Y usted no se tiene que sentir mal si está en el 30%. Usted está en la obra, en el 40%, en el 60%. Qué bonito sería estar en el 100%. Y conversaba con Luis Carlos hace un momento allá afuera. ¿Quiénes están en el 100% de la obra, hermano? Los que son llamados al pastorado, los que son llamados a las misiones. Allá está nuestra hermana en el oriente, al 100%, porque ese es un llamado que usted tiene que recibir. Y ahí entonces usted está dando al Señor 100% de su vida. Pero la pregunta es, no todos nos podemos ir para allá, no todos podemos predicar acá. Así que nos tocará un porcentaje que tenemos que hacer. Al final, mi hermano, suma al 100. Al final la empresa sigue adelante del Señor. Negocio de las almas, que es importante el que nosotros participemos. Así que cuando el Señor me da el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que nos revelará lo que tenemos que conocer, entonces ya entendemos que yo estoy participando de la obra del Señor también en algún porcentaje, pero estoy aquí. Y si el Señor me pide más porcentaje, lo daremos, pero cuando lo recibamos en nuestro corazón, porque esto es muy personal y esto es muy delicado. Y es parte del testimonio que yo les he mostrado y les he dicho en otras ocasiones. Cuando yo empecé en el camino del Señor, yo estaba bastante chico, estamos hablando de unos 19 años por allá, y fui a una iglesia en que la doctrina no estaba muy correcta. Para empezar, usted llega a la iglesia, aquella donde yo estuve, con el deseo de que todos conociéramos al Señor y estuviéramos ahí. Y en aquel domingo de 6 meses de estar congregándome, el pastor se para acá adelante y éramos 30 jóvenes de universitarios y él dice, he recibido una palabra de Dios para ustedes. Ok, ¿cuál es? Que todos los que están aquí estudiando dejen la universidad. ¿Qué le parece eso? Todos hoy dejan la universidad y ustedes van a entregar folletos y van a ir para allá y van porque todos van a ser pastores. Entonces, el problema de esto es cuando usted entra en emociones. Empezamos los jóvenes a cantar y empezó la emoción, la gente lloraba y el pastor dice, bueno, levanten la mano los valientes. No, los valientes, ¿no? Ya la cosa se está poniendo más tensa. De 30, 29 levantaron la mano. ¿Y ustedes saben quién fue el que no la levantó? Yo. Y yo no sabía porque todos estábamos inclinados orando. Entonces yo no sabía que todo el mundo había levantado la mano menos yo. Y lo que dice el pastor, bueno, este que está aquí en medio, o sea, yo, fuera de aquí. Ese no sirve. Eso me pasó a mí, hermanos, hace tiempo. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo me dijo a mí que no tenía que levantar la mano. ¿Por qué? Porque ese llamado es al 100% y yo no estaba preparado por ese llamado. Entonces resulta que los 29 que aceptaron el reto de ser pastores, tuvieron un entrenamiento un poco raro en el lugar donde estaban, porque esa casa donde estaba ese pastor era muy grande y lo dividieron en grupos. Un grupo era para jardinería, otro grupo era para transporte, otro grupo era para cocinar, otro grupo era para prepararlo para el ministerio. Yo no sé cómo se preparaba el ministerio así. Pero al final, lo que quiero decirles es que el Señor nunca desecha a nadie que le dice sí. Todos somos útiles en la obra del Señor de alguna manera en un porcentaje diferente. Pero ¿quién nos lo dice, hermano? El Espíritu Santo, que es el Espíritu verdadero que nosotros tenemos que seguir del Señor. Y también el Señor nos da otro consejo. Este niño que nos es dado, según el libro de Isaías, es que nos aconseja que si tenemos sed,
alguno de los que está aquí, o si alguien tiene sed, venga y beba de él. Porque dice la Escritura en Juan 7:37, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y realmente es así. Cuando hemos entregado nuestro corazón al Señor, nuestra vida cambia. Todo lo vemos de una manera diferente a lo que la veíamos antes. Porque antes veíamos las cosas de una manera muy superficial. Y recuerden algo, el éxito en el Señor no es el éxito del mundo, son diferentes escenarios. Porque muchos de los profetas en el Antiguo Testamento fueron considerados como hombres fracasados. ¿Por qué? Porque ellos hablaban de Cristo, no eran populares, nadie les aplaudía, o sea, nadie estaba atrás de ellos dándole reverencia. Ellos decían la verdad de Cristo. Y en este aspecto, mis queridos hermanos, los consejos que el Señor Jesucristo nos da son buenos, siempre son buenos. Estar en comunión con Él es necesario para dar fruto. Pero también el Señor, en sus comentarios, en sus consejos, Él es muy radical. Fíjense lo radical que es el Señor, y quisiera que buscáramos en Juan, capítulo 6, los versículos del 41 al 68. Juan, capítulo 6, versículos 41 al 68. Y déjenme comentarles lo que realmente tiene relevancia en nuestra vida con relación al ministerio del Señor Jesucristo en la tierra durante su tiempo de compartir el Evangelio. Dice así: murmuraban entonces de él los judíos, estamos hablando del Señor Jesucristo, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y ese es un problema cuando alguien lo conoce a uno y usted le comparte la palabra a un conocido. Porque posiblemente en nuestra misma casa, en nuestra misma familia, puede haber problemas para que alguien entregue su corazón a Cristo si usted se lo dice. Pero si va mi hermana Isolema o va Ricardo y se lo dicen, ellos sí le creen. Porque la Biblia dice que a nadie es profeta en su propia tierra. Y eso es cierto. Pero nosotros tenemos la labor y la función de compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que se subestima al Señor Jesucristo porque lo conocían. Mejor que me lo diga otro, ¿no? Y ahí es donde viene la otra parte que hasta nosotros podemos experimentar. La oración tiene poder, hermano, y cualquiera que haga una oración aquí, el Señor la escucha. No vamos a pedirle a un hermano tal que vaya a orar, usted hágalo, porque usted tiene el mismo poder que Dios le da a todos nosotros. Y dice, ¿cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es un consejo. Dios, admirable, consejero, príncipe de paz, ¿verdad? Es un consejo. Creer en Él, tendremos vida eterna, pero creer de corazón. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Sacrificio del Señor a la humanidad. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y ahí está el problema. Si nosotros nos manejamos en el terreno intelectual, nunca entenderemos lo que el Señor está diciendo aquí. Y realmente pasa, y tal vez nos ha pasado a algunos de los que estamos aquí. Yo intenté leer la Biblia
desde los 10 años para adelante y nunca pude. Lo intenté. Porque aparte no buscaba los evangelios, el Nuevo Testamento. Me iba para el Antiguo Testamento a buscar unos libros más extraños, hermano, que me enredaba. Y eso tiene una explicación. La Biblia no se lee con el intelecto. La Biblia se entiende con el Espíritu del Señor en nuestra vida. Y por eso, hermano, es que es tan importante que antes de tomar el texto bíblico, le pidamos al Señor que discierna y que nuestro espíritu esté dispuesto para entender lo que nos dice. Y todo cambia. Al grado, fíjense, ocurrió aquella situación. A mí me pusieron de tarea en la escuela secundaria donde estuve, en la Pedro Pablo Sánchez en Chorrera, la profesora de español, la tarea que nos puso fue leer la Biblia. ¿Y saben qué pasó? Miren lo que es no estar en el espíritu, hermano. Hicimos una rebelión contra la profesora, porque decíamos que eso era una locura. La Biblia en un mes. Digo, qué buena motivación nos dio, ¿no? Pero eso terminó en una revuelta, mis hermanos, que la profesora fue expulsada. Así fue. Miren lo que uno hace cuando uno no conoce al Señor. Uno se vuelve parte del enemigo del Señor. Oye, vamos a leer la Biblia, ¿no? No, yo no, todos somos rebeldes. Al final de cuentas, dice, ¿cómo puede darnos, fíjense lo despectivo, darnos a comer su carne? Estamos hablando del Señor Jesucristo. Jesús le dijo, de cierto, digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo en el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y entonces yo me imagino, mi hermano, que todas esas personas tenían un signo de interrogación en la cabeza. ¿Que come mi carne? ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Y es sencillo. ¿Sabe cómo es eso? Es tan sencillo como decir lo siguiente: Señor, te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Eso se llama comer la carne y beber la sangre. Y la otra parte es obedecer lo que el Señor nos dice. ¿Cómo lo entendemos? Espiritualmente. No se puede entender literalmente, mi hermano. Porque aquí bien lo dice el Señor, cuando uno trata de suplir lo que es Dios a través de otras cosas, las cosas no van a perdurar. Mucha gente siguió a Cristo solamente por los milagros de sanidad, ¿sí o no? Y mucha gente viene al Señor por eso, porque vienen a buscar la solución de un problema. Y el problema, les voy a decir cuál es, cuando el problema se resuelve. Nosotros hemos tenido allá abajo, en oración, años atrás, personas que han venido a buscar trabajo, pidiéndole al Señor trabajo. Señor, no tengo trabajo, Señor, oremos por el hermano que no tiene trabajo. Y el Señor le da un tremendo trabajo, pero de lo bueno, bien remunerado. ¿Y sabe qué pasa después? Se pierde. Nunca más apareció por aquí. Ese es el mismo que fue a la montaña con el Señor Jesucristo, comió el pan y se fue para la casa, lleno. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque debería ser al revés. El Señor me dio un trabajo, ahora yo lo voy a honrar y voy a tratar de estar lo más cerca de Él posible, pero la gente no piensa así. Pero fíjense que eso no es. ¿Cuánta gente seguía al Señor Jesucristo? 15,000, 20,000. ¿Cuántos se quedaron con Él al final? Cuando lo fueron a buscar, hermano, la última noche, ¿cuántas estaban con Él? Ni uno, ni los discípulos se quedaron. ¿Te acuerdas? Ni uno, nadie estuvo ahí. Se fueron asustados. Digo, usted no puede decir ni yo, que yo sí me quedo, no va a ser como Pedro, que yo sí me doy a la vida. No, también usted está huyendo, mi hermano, usted está huyendo. Pero
Realmente el detalle es ese. Fíjense esta parte del consejo, que es la parte dura de esto. Al oírlas, esta palabra de comer la carne y beber la sangre, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, dura. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto les afecta? ¿Les molesta? Fíjense esto, porque si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el camino del Señor es como una mesa de un buffet, mi hermano. ¿Y saben cuál es el detalle? Que una vez se va al buffet y dice, yo no como esto, no me gusta aquello, eso está muy amargo. No, la comida del Señor, como dice la toda, mi hermano. Aquí no hay opción, o sea, hay cosas que el Señor nos va a beneficiar, a bendecir con su respuesta positiva y otras que no. Por eso es que cuando uno ora, y la oración tiene una sola razón, mi hermano, una de ellas es tener un diálogo con Dios, con nuestro Padre. Esa es una de las razones de la oración. Él me habla por aquí y yo le hablo por la oración. El problema que tenemos en la oración es que siempre es pedir, pido, yo quiero esto, yo quiero aquello. Uno debe empezar la oración agradeciéndole al Señor por la misericordia, primero, después usted pida por lo demás y finalmente pida por usted, porque el Señor sabe lo que usted necesita. Por eso que yo, allá abajo hicimos un ejercicio también con los jóvenes en oración hace tiempo, y yo le dije, a ver, tal persona, ¿qué pedirías tú en oración ahora? Bueno, yo pido porque me vaya bien en la escuela, porque la profesora se porte bien conmigo, porque mi papá me compra y por lo demás tú no pides nada. Entonces uno está acostumbrado siempre a pedir por uno mismo, pero el Señor nos pide que pidamos por otro en intercesión. Y cuando una oración usted la eleva al Señor y no pasa lo que usted pidió, usted no se puede enojar, ¿o sí? Si usted se enoja porque no pasó lo que usted pidió, porque usted no ha entendido o no hemos entendido que Dios es soberano. Si yo le pido todo lo que quiero a Dios y me lo da, entonces no es Dios. Sería el genio de la lámpara. ¿Verdad? Usted lo frota, necesito, y lo frota y sale. Gracias a Dios no es así. Él va a decirle a usted lo que usted necesita, aunque usted crea que no lo necesita. Y allí yo siempre traigo a colación el ejemplo del cojo de la puerta del templo de la Hermosa, del libro de Hechos, el capítulo 3. Este hombre tenía un problema de nacimiento donde no podía caminar. Y él lo ponían allá afuera en el templo, allá afuera, en la parte de afuera, y lo llevaban entre varios. ¿Y qué hacía él? ¿Cuál era su trabajo? Pedir limosna. Y cuando Pedro y Juan se acercan a la oración, a la hora de la oración, lo ven. Y el cojo le dice, y se le queda viendo, bueno, me va a dar limosna. Pedro y Juan dicen lo siguiente que es importante: no tengo oro ni plata. Fíjense, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo te lo doy. ¿Y qué le dieron? La que recibiera a Cristo. ¿Y qué pasó con el cojo? Se levantó y andaba y saltaba, así en instante, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tal vez nosotros creemos que necesitamos la limosna, pero lo que necesitamos son la pierna. ¿Para qué?
para trabajar y ya no voy a pedir limosna. Fíjense, lo importante, el Señor sí sabe lo que necesitamos. Nosotros creemos que sabemos lo que necesitamos, pero Dios siempre va a saber lo que necesitamos. Así que aquí la confrontación del Señor fue directa. ¿No les gustan los consejos que le doy? Entonces, ahí está la puerta. Fíjense que así es esto. Nosotros no podemos adornar el Evangelio del Señor con cosas dulces. Hay cosas amargas. Tenemos que ser como el Señor Jesucristo y decir las cosas como son. Este es el dicho mexicano que dice: no le ponga tanta crema al taco porque no va a saber a taco. Fíjense que los tacos se le pone crema blanca arriba, pero no tanta, porque entonces usted la daña. Cuando empezamos a hablar demasiado de cosas que no están en la Biblia, estamos haciendo una labor incorrecta para que la persona llegue a Cristo. Como aquel que dice: bueno, ya entregué mi corazón al Señor y ahora tengo más problemas que antes. ¿Sí o no? Pasa, mis hermanos, sí pasa, porque antes usted no tenía problemas, porque usted iba con el que no tenía que ir. Usted seguía con la corriente del mundo y entonces el mundo se lo lleva. Cuando usted ya entra en los caminos del Señor, usted va para atrás, usted va para el otro lado. Así que esto es parte del camino en el Señor. Problema, habrán. Mantenernos es lo que pasó aquí. Y Pedro lo dijo claramente: ¿a dónde iremos, Señor? ¿Qué otra cosa fuera del Señor puede haber mejor, mis hermanos? Nada. Reconozcamos, nada fuera del Señor puede ser mejor que el Señor. Por eso la palabra dice samita que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y de la segunda característica, para terminar, hermanos, de lo que dice Isaías, es príncipe de paz. Príncipe de paz. Y el Señor quiere que nosotros experimentemos la paz del Señor, no la paz del mundo, porque esa diferencia la tenemos que hacer. Dice la palabra en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otro consejo de nuestro Señor Jesucristo, consejero, príncipe de paz. Porque el mundo la da de una manera, el Señor la da verdadera. Y ahí podemos hacer una lista de formas en las que el mundo nos quiere dar la paz. Comprando cosas, relajándonos en un spa, que no estamos diciendo que sea malo. Sin embargo, eso dura poco. Porque un masaje, hermano, ¿cuánto le dura a usted el masaje? Después que se lo dan. Como 1 hora. Y pagó como $60. O sea, que esas cosas cuestan y son temporales. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses 4, 6, 7, debe ser permanente. ¿Y saben dónde se demuestra la paz del Señor? En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción. Si hay paz, el Señor realmente nos las está dando correctamente. Y termino así. En el consejo en cuanto a la paz y el descanso en el Señor también nos dice que acudamos a Él, que nos entreguemos a sus pies, a sus brazos amorosos. Y lo dice Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y qué hará el Señor? Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es otra exhortación del Señor para que estemos en paz. ¿Y cómo se hace eso? Con la confianza que nosotros tenemos que depositar completamente en el Señor, de que sus promesas son verdad, sus promesas se cumplen y se cumplirán, y que es Él el dueño de todo lo que existe. Porque tal vez, hermanos míos,
uno en este tiempo de Navidad, uno tiene realmente que entender que el nacimiento del Señor Jesucristo tenía un propósito para cada uno de nosotros, y gracias, fíjense, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros podemos entender que ese sacrificio sigue dando resultados hoy en día. Cuando uno recuerda la Semana Santa, que también, como bien mencionó el pastor, no sabemos si el 25 nació Cristo. Eso no sabemos si fue en esta fecha, ¿no? Eso no es relevante. ¿Qué es lo relevante? Que nació Cristo. Eso sí es relevante. Y si lo celebramos en diciembre, bien. Y si es en enero, también. Pero Cristo nació, ¿verdad? Y fíjense esto, para terminar. El Señor Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores, ¿verdad? Uno se burlaba de él aún en la cruz, en la muerte. O sea, eso es impresionante, ¿va? Que usted está agonizando y usted está blasfemando o dándole algún tipo de insulto a alguien al lado. Eso es tremendo, ¿no? Pero el otro reconoció su situación de pecado y de sus faltas. Y le dice al Señor, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Así que el primero que entró al paraíso fue él. Fíjense, el primero que subió fue después el Señor Jesucristo, por supuesto. Y resulta que ahí uno dice, ¿y eso cómo se traduce hoy en día? Bueno, hermanos míos, esa postura es la que tuvimos que tomar nosotros también en nuestra vida. Nosotros estábamos del lado en el que hemos reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz, y por supuesto su nacimiento, porque tenía que nacer primero. Pero Él se va a acordar de nosotros. Sí, mi hermano, se acordó de ese malhechor. Y todos nosotros aquí donde estamos hemos sido pecadores, cometemos faltas, o sea, no somos perfectos, pero el Señor sabe. Y a pesar de todo eso, el Señor nos acepta. Así que es un tiempo, hermano, en el que veamos la Navidad realmente como es, con el significado que debe tener la Navidad, y es a través de estas características del niño que nos es dado. Ese niño que nos es dado, que vivió, hermano, ustedes saben, desde el principio, con dificultades, y su muerte, que también fue de mucha aflicción, pero que ha tenido resultados, porque esa sangre derramada, hermano, cambió nuestra vida. Nosotros estamos aquí por esa sangre. Y Dios es bueno, porque así como nosotros lo hemos entendido espiritualmente, otros lo tienen que hacer. Seguir compartiendo la palabra del Señor. Y termino así. Hace tiempo, estaba reunido con un grupo de colegas y tenemos un problema nosotros también en la profesión. En la profesión médica hay pocos creyentes, colegas. Miren, doctora Lidia sabe, es porque uno se mete en la ciencia y uno todo cree que con la ciencia lo resuelve. Y se vuelve uno muy intelectual, ¿no? Entonces, me invitaron a una cena navideña, por cierto, y había un colega que es ateo conocido en Panamá, ateo, y no voy a decir quién es, por supuesto, y estaba en el grupo de los médicos, éramos 10, y yo estaba en ese grupo muy reciente. Fíjense, alguien sabía que yo venía a la iglesia. Yo no sé cómo sabía, alguna vez yo hablé de Cristo, yo tengo que haber dicho algo para que supieran que yo estaba en la iglesia. Puede ser esta o puede ser otra iglesia evangélica, o usted como quiera. Y una de las secretarias que está ahí dice, hay que orar por los alimentos y Navidad. El doctor tal, usted puede, a mí. Yo, wow. Bueno, Dios me está abriendo la oportunidad, la ventana de hablar de Él. Y fíjense esto, yo ya conociendo a esa persona le dije a todos, vamos a orar y vamos a darle gracias porque la Navidad es el nacimiento de Cristo. Así que le voy a pedir a todos, allá, no aquí, inclinen sus rostros y vamos a orar. Y hasta esa persona lo hizo. O sea que cuando tengamos la oportunidad,
de hablar de Cristo, hermano, no tenga miedo, sea valiente y hágalo con el valor que Dios le da. Y hay momentos que no podemos hacerlo y no lo vamos a poder hacer. Y se lo comentaba a uno de mis hermanos en estos días, que en uno de los eventos que fuimos a X país, estábamos hablando de liderazgo. En la parte médica, estoy hablando de liderazgo médico y una serie de cosas, y estaban hablando de la caída del avión de los Andes, ¿se acuerdan de la cordillera de los Andes de aquellos años? Y pasaron una película de todo lo que había ocurrido, y la verdad es dramático, ¿no? Yo normalmente no veo esas cosas, a mí esas cosas verlas no me llaman la atención. Y resulta que ponen en la película y hay uno de los que dirige que dice, bueno, ¿tienen alguna duda de lo que pasó en ese lugar? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Dije, bueno, sí, un par de preguntas, éramos como 10 médicos. Y dice el que coordinaba, bueno, ¿por qué no le preguntan a los protagonistas? Yo, ¿cómo? Y pasó uno de los dos doctores que estuvieron en los Andes allá metidos con sus esposas. Y llegaron a sentarse en 4 sillas que estaban ahí. Yo, ay ya. La gente, mis colegas, los aplaudían, les gritaban. Era una cosa emocionante, ¿no? Ese momento de haber sobrevivido los Andes. Y todos estaban en shock. Bueno, ustedes no se imaginan las preguntas que le hicimos a esos doctores. Porque es doctor uno de ellos. Que no se las puedo decir, porque son preguntas muy fuertes, ¿no? Sin embargo, yo veía a mis colegas que hablaban y decían, usted es mi ídolo, usted es un héroe, usted no sé qué cosa, y yo decía, pero Cristo es el líder, Cristo es el líder, Cristo es el héroe, ¿verdad? Yo decía eso, y todos hablaban así, y sale uno por ahí que dice, yo no creo en eso de que nosotros estemos controlados como marionetas por no sé qué cosa. No, Dios controla nuestra vida y es el único que tiene potestad sobre nuestra vida si Él nos creó. Mi hermano, yo estaba bastante inquieto y yo quería decirles, porque uno de los médicos que atendió a esas personas le dice en el comentario en la película, dice, si yo no fuera doctor, científico, yo podría pensar que ustedes están aquí por un milagro. No, pues eso es un milagro, mi hermano. Y usted en ese momento yo tenía la posibilidad de decir, no, doctor, usted está aquí porque Dios es bueno. Fíjense, yo hubiera podido decir eso y no pude. Y me sentí mal. Pero no era el momento, porque si yo digo eso me sacan de ahí de una vez, me mandan para Panamá de una vez. ¿Por qué? Porque yo era el único que estaba en contra de eso. Pero fíjense, para que vean que todo tiene un propósito en nuestra vida. Cuando usted ve todo eso y el doctor dice, yo estoy vivo porque tengo el propósito de curar a los niños, no. Usted está vivo porque usted es un milagro de Dios y para personas como yo, que soy creyente, reafirma mi fe. Porque usted está vivo aquí después de haber hecho tanta cosa por allá, porque Dios lo puso aquí. Y hay otro detalle, mucha gente oró por esas personas que estaban allá arriba. Oraron por ellos y Dios contestó esa oración. De tal manera de que, si yo lo veo de la manera correcta, Dios a través de esa persona me mostró que Él es poderoso y que Él logró que todo se hiciera para que fueran rescatados esas personas que quedaron vivas. Así que al final de cuentas, sigo diciendo que Dios es poderoso y es un Dios de milagros. Así que terminamos aquí, hermanos, y solamente les repito el último versículo del capítulo 9, el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a orar entonces y darle gracias al Señor por este tiempo y
nos vamos a despedir cantando, ¿verdad, mis hermanos? Porque hay músicos improvisados, pero está bien. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por su amor y porque usted permite que estemos aquí por un propósito. Reconocemos que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestra vida, Señor, y gracias porque a través de su ejemplo también nosotros aprendemos lo que es ser fieles a usted. Permítanos, Señor, seguirle honrando, glorificando en todo momento. Perdone nuestras faltas, nuestras ofensas, y que podamos también pasar este tiempo compartiendo de que la Navidad es usted. Su nacimiento es el que cambia el mundo y su nacimiento es el que ha cambiado nuestra vida también. Gracias, Padre Santo, por que usted es bueno, misericordioso, bondadoso, y, Señor, que podamos salir de aquí gozosos, animados y exhortados por su palabra, que es verdad, es viva y eficaz. Le damos gracias, Padre, en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Adelante con las huestes de